Hola, hola, muchas bendiciones. Espero en Dios, todos los que estén escuchando este nuevo podcast se encuentren muy bien. Mucho gusto, mi nombre es Cristel Romero. Espero todos se encuentren muy bien y esperando que el Señor hable a sus vidas de una manera especial. Mi nombre es Francini Campos. Bienvenidos a todos a Conociendo a Elohim. Bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Por este nuevo tiempo, una oportunidad más que el Señor nos da para conectarnos, hablar de su palabra, ¿verdad? Continuando con el tema pues que teníamos, ¿verdad? El corazón de Dios, un plan de redención, parte 3. Y ya esta sería la última parte, ¿verdad? De esta secuencia, podríamos llamarle, ¿verdad? Y bueno, retomando un poquito, ¿verdad? Para comprender un poquito más lo que vamos a ir desarrollando, vamos a recordar un poquito de lo que vimos antes, ¿verdad? Queremos empezar con este versículo, primero de Pedro 2:24. Dice así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, ¿verdad? Recordemos de que Jesús vino a esta tierra, ¿verdad? Con un gran propósito, que Él no necesita grandes hazañas para poder recibirnos, simplemente Él necesita un corazón dispuesto. Y veamos lo que dice este versículo: vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Por todas esas heridas que Él sufrió, por todas esas cosas, ¿verdad? De que pasó Él, gracias a todo eso nosotros fuimos sanados, ¿verdad? Y qué bendición eso, porque para nosotros ser sanados no solamente necesitamos, ¿verdad? Una curación natural en este mundo, ¿verdad? Una pastillita, no acetaminofén que siempre nos recomiendan, no, sino que necesitamos a Jesús. Jesús es nuestra medicina vital. ¿Para qué? Para poder ser sanados, para poder ser limpios por medio de Él, ¿verdad? ¿Qué opinas, Cris? Amén, Frank, qué maravilloso, ¿verdad? Poder seguir hablando de este valioso tema. Creo que es súper valioso porque, como decíamos anteriormente, en los podcasts que se hicieron y demás, ¿verdad? El corazón de Dios, qué importante es poder conocer ese corazón y ese plan tan poderoso y totalmente de acuerdo. Cristo es nuestra cura. Cristo es nuestro sanador, nuestro libertador, el que restaura nuestra alma, el que nos da esa bendición, ¿verdad? Creo que es totalmente esa bendición de unirnos a Él. Y es que unirnos a Cristo, ¿verdad? Recordemos que como hablamos en algún momento, antes estábamos separados del Señor, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nos separa de Él? Bueno, el pecado. Pero Cristo, al venir a quitar el pecado, a derrotar el pecado, al enemigo, ¿verdad? Y demás, el mal y todo, Cristo nos da la bendición de unirnos a Él. Entonces, qué hermoso es seguir conociendo ese plan, ¿verdad? Y al unirnos a Él, totalmente está esa cura que es importante para nuestras vidas, porque qué necesario es conocer también lo que Cristo ha hecho por nosotros, ¿verdad? Y lo que está haciendo en nuestras vidas y lo que seguirá haciendo. Como decía Frank, cuando hay un corazón dispuesto. Entonces, qué bello lo que hoy el Señor revela y muestra, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Mateo 17:23, una verdad a la cual hoy queremos enfatizar y recordar y atesorar y vivir, siento yo mientras estamos acá conversando y demás, vivamos ese momento, veámoslo ya, ¿verdad? Por decirlo así, en el tema de poder ya tener esa seguridad, porque totalmente así es, ¿verdad? Como en algún momento también nosotros lo dijimos. No es porque Francini o Cristel estén hablando y demás, no, es porque la palabra de Dios lo dice. Dice Mateo 17:23, y eso es lo que hoy, ¿verdad? Queremos hablar un poquito. Y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. ¿Quiénes? Los discípulos. Entonces, vemos acá como el Señor Jesús,
¿verdad? Y demás, ya se anuncia todo lo que él iba a atravesar. Dice que le iban a matar, le iban a hacer daño y demás, pero que iba al tercer día a resucitar. Entonces, qué bello, porque a pesar de que había entre esa noticia tan dura, ¿verdad? En matar a Jesús, al Hijo de Dios, y todo ese asunto tan tremendo y tan fuerte, y al escuchar, imagínense, están en ese momento, y que digan eso de Jesús y que ya se esté anunciando su muerte y Jesús anunciando la verdad, más adelante ahí lo vamos a ir viendo, el decir eso y uno, wow, ¿verdad? Pero qué esperanza más gloriosa cuando dice, más al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. ¿Por qué? Porque recordemos, ¿verdad? Que, bueno, así obviamente como Jesús fue humano, como nosotros, carne, hueso y demás, y anduvo por esta tierra, también estaban los discípulos y más personas, y bueno, ellos se entristecieron, perdón, al escuchar todo esto sobre Jesús. Entonces, qué duro en ese momento, pero estaba esa esperanza de que él iba a resucitar al tercer día. Entonces, qué bello porque todavía se veía esa esperanza y esa esperanza era Jesús, ¿verdad? Que fue el único Dios que resucitó, el único que resucitó entre los muertos. Y creo que esto debe abrir aún más los ojos, ¿verdad, Frank? ¿Qué opinas con respecto a todo esto y al escuchar, ¿verdad? Yo siento que nos deberíamos trasladar como a ese momento, a cuando digan, ¿verdad? Perdón, cuando dijeron en ese momento de que a Jesús lo iban a matar, de que Jesús lo iban a entregar, de que Jesús le iban a hacer todo esto. Amén, amén, así es. Bueno, primeramente me identifico, ¿verdad? Porque ahí al final dice, y ellos sintieron, se entristecieron en gran manera, ¿verdad? ¿Y por qué me identifico? Porque en ese momento los discípulos caminaban con Jesús. ¿Qué significa esto? Que compartían con él, ¿verdad? Que era el amigo de ellos, ¿verdad? Y viceversa. Y así mismo con nosotras hoy, Él es nuestro amigo, nuestro mejor amigo. Entonces nos podemos identificar, ¿verdad? Ajá, identificar con ellos en esa parte que nos entristece. Más sabiendo ahora nosotros, aún más, el hecho del por qué, ¿verdad? Iba a morir, ¿verdad? No iba a morir porque, ay, ya, me toca, no, sino porque Él tenía un gran propósito. Él no iba a dar su vida por nada, o iba a morir por nada, o iba a sufrir por nada, sino que Él iba a morir por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para llevar todo aquello que nos tocaba a nosotros, para que nosotros fuésemos sanados. Y, y eso yo no sé, me toca el corazón porque yo siento que actualmente, si lo podemos ver así, con amigos, familiares y demás, nadie haría eso por nosotros, nadie, solamente el Señor. Entonces siento que tenemos que ser bastante agradecidos con lo que Él ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas también, ¿verdad? Porque no solamente se quedó ahí y listo, no, Él lo sigue haciendo y lo quiere seguir haciendo, no solamente en la vida de Cris, en mi vida, sino en la vida de cada una de las personas en este mundo. Él está esperando por cada uno de ustedes a que vayan, a que de verdad pongan ese corazón dispuesto, a que sean honestos primeramente con ustedes para lograr ser honestos con Él y puedan entregarse ese corazón, ¿verdad? Y bueno, dice en Marcos 10, del 32 al 34, tiene como título Nuevamente Jesús anuncia su muerte, porque a mí me encanta esto porque Jesús no solo, o sea, Jesús ya sabía lo que llegó a esta tierra, él ya sabía lo que iba a pasar, pero él no solamente lo sabía, sino que les advertía a los que estaban con él, ¿verdad? Y dice así, el 32 dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante y ellos se asombraron y le seguían con miedo, ¿verdad? Yo siento que cuando vamos a recibir una noticia así un poquito fuerte, como que siempre sentimos miedo, ¿verdad? Es como nuestra naturaleza humana, ¿verdad? Haciéndose visible. Sigue diciendo, entonces volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le iban de acontecer. ¿Verdad? El Señor ya les estaba advirtiendo, les estaba diciendo lo que iba a pasar para que estuviesen alertas, para que estuviesen preparados, ¿verdad? Y esto no solamente para los discípulos en este momento, sino para nosotros también. Dice el 33, he aquí subimos a Jerusalén,
y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. En verdad, ahí se ve un poquito de detalle de todo lo que él iba a pasar, ¿verdad? Escarnecerán, le azotarán, le escupirán y le matarán, ¿verdad? Qué tremendo porque, pues esto creo que ya lo tenemos muy claro, pero pues para repetir, ¿no? De que todo esto que pasó Jesús era para nosotros, ¿verdad? Pero hay un gran detalle en esto, de que si nosotros hubiésemos sido quien tomáramos, ¿verdad?, ese lugar en vez de Jesús, pues ese sacrificio no hubiese servido, ese plan de redención no hubiese valido. ¿Por qué? Porque Dios quería un cordero limpio, un cordero que no tuviese mancha. ¿Qué significa esto? Que no tuviera pecado, que de corazón limpio, de corazón genuino. Y realmente nosotros los humanos no somos así. Necesitamos de Cristo para poder serlo. Entonces, por sí solitos no se hubiese logrado, ¿verdad?, cumplir con ese plan de redención. Por eso Dios envió a su único hijo a que pasara por estas situaciones para que este plan pudiese funcionar, ¿verdad? Entonces es aquí donde tenemos que reflexionar, ¿verdad? De que a veces somos un poquito mal agradecidos, siento yo, y lo hablo por mí, porque muchas veces decimos, ay, es que yo quiero esto, ay, es que no tengo esto, ay, es que aquí, es que allá, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta de que al tener a Cristo ya lo tenemos todo. ¿Por qué? Él es nuestro médico de excelencia, Él es ese pastor y con Él nada nos faltará, dice su palabra. Él nunca nos deja solos. Él, por esas heridas que sufrió, por esas situaciones, por todo eso que le hicieron, sanó nuestras heridas. Gracias a ese sacrificio podemos ser salvos por medio de ese plan de redención que planeó Dios. Y vean qué impactante, ¿verdad? A veces no nos damos cuenta de lo que ya tenemos por estar preocupados por aquello que no. Qué maravilloso, de verdad, eh, todo esto, toda esta revelación, porque siento que es eso, ¿verdad? Revelación y qué poderoso es conocer todo esto. A la vez son temas, ¿verdad? Y es un tema que al conocer todo lo que pasó Jesús y demás, y en parte totalmente creo yo que analizar, perdón, y al profundizar en ello, creo que nuestro corazón se estremece, ¿verdad? Y se pone sensible. Al momento de conocer todo lo que Jesús pasó por ti y por mí, al conocer y al leer, ¿verdad? Acá lo que está escrito en la palabra del Señor. Y qué impactante. Creo que si esto no nos sensibiliza, ¿verdad? A lo que pasó Jesús, bueno, miremos hacia nuestro interior qué está pasando, porque creo que es el tema de creer totalmente en lo que Jesús vivió. Y ahorita, Fran, mientras tú hablabas, ¿verdad? Y demás, y qué maravilloso todo lo que comentabas, em, el Señor me llevaba a Isaías 53. Les invitamos de verdad a tomar sus Biblias, a poder buscar en la palabra del Señor cada uno de los versos, cada uno de los pasajes que damos, porque es importante, como Fran lo mencionaba, ¿verdad? En el podcast anterior, que lo vayan corroborando, ¿verdad? Y viendo de que totalmente es la escritura la que está hablando en este momento, es Cristo. Y voy a leerles un poquito ahí, Isaías 53, del 1 en adelante, en nueva traducción viviente, una traducción un poquito más clara, digámoslo así, pero es aquí en este capítulo 53 donde se revela todo lo que Jesús pasó. Y veamos qué impactante de verdad. Dice Isaías 53, 1 en adelante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor. Aquí está hablando de Jesús, ¿verdad? Como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto,
nada que nos atrajera hacia Él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Y qué impactante, de verdad. Vamos a detenernos ahí un momentito en el verso 3, porque qué tremendo. Como en algún momento, ¿verdad? Conversábamos y demás, Jesús fue humano como nosotros. Jesús anduvo en esa tierra así, en carne, en hueso, así tal cual como nosotros. Jesús anduvo en esta tierra. Jesús no nació con una corona. Jesús no nació tal vez así ya vamos a ver, con esas vestiduras, digamos, de un rey o de alguien que uno diga, no, este tiene una alta posición, ¿verdad? Y qué impactante. Veamos acá el tema de conocer, ¿verdad? ¿En dónde nació Jesús? Conocer, ¿verdad? Que nació rodeado, o mejor dicho, en un lugar, ¿verdad? Donde no era un palacio. Y qué tremendo acá todo esto. Dice el 4. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Qué impresionante ver todo eso, de verdad, al notar y al ver, ¿verdad? Que también cuando Jesús venía creciendo, porque también pasó su proceso de niñez, de adolescencia, wow, de juventud, ya adulto, ¿verdad? Y demás. Y todo lo que él atravesó y tal vez la gente solo lo veía, ¿verdad? Y nada más no le prestaban esa atención porque habían personas, ¿verdad? En ese momento que no sabían que él era ese, vamos a ver, esa esperanza para la humanidad, ese cordero que iba a ser entregado para la salvación del mundo, el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque la humanidad no sé cómo decirlo, pero necesita ver, ¿verdad? Para creer. Necesita ver a esa persona que tenga, ok, esa corona, ¿verdad? Tal vez necesitaban ver a Jesús ya con esa corona desde que naciere, ¿verdad? Con esas vestiduras, listo para decir, sí, no, ese es el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Tal vez necesitaban ver eso, pero qué tremendo, porque esto no era así. Era ver a un Jesús humilde, a un Jesús que anduvo por esta tierra así igual con valores, wow, cosas tan importantes en nuestra vida como seres humanos, ¿verdad? Y demás, pero Jesús enviado por Dios. Y asimismo, como se venía mencionando también en el podcast anterior, creo que era, ¿verdad? O en alguno de los podcasts y mensajes que hemos compartido, Jesús, ok, aunque era el Hijo de Dios, igual era un ser humano. Y él igual estaba en esta carne y pasaba situaciones, circunstancias, pero él soportó por amor a ti y a mí. Él soportó por amor a Fran, a mi persona, a todos los que en este momento están escuchando. Y veamos todo lo que Jesús atravesó. Dice, vamos a ver, el 5, creo que quedamos. Dice, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados, por los de la humanidad. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Lo que Fran venía hablando, ¿verdad? Desde el inicio. De que Él es nuestra medicina, que Él es nuestro sanador. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Esto de verdad no nos debe estremecer el corazón. Creo que totalmente sí debe estremecer en nuestro corazón. Dice el 7, fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Qué tremendo de verdad. Y como humanos, ¿verdad? A veces cuesta que hagamos silencio. Y qué tremendo. Y veamos al mismo Jesús, gran ejemplo. Como cordero fue llevado al matadero.
y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Y qué tremendo, qué impactante, ¿verdad? Es ir conociendo todo esto, es ir viendo todo lo que Jesús pasó. Pero lo hirieron de muerte, sigue diciendo, por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Wow. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. ¿Qué habla acá? Bueno, cuando Él ya iba a resucitar al tercer día y que iba a estar con su Padre en el cielo. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Entonces, de verdad veamos qué impactante, ¿verdad? Qué poderoso ver todo esto y, y a pesar de que el Padre pasó este dolor, porque fue dolor total, ¿verdad? En medio de todo esto, su amor estaba por nosotros. Su amor estaba y qué impactante al él decir, ¿verdad? Y al él anunciar lo que Frank nos leía en Marcos, ¿verdad? Su muerte, lo que iba a suceder. Y él, se imaginó todo lo que él sentía. Y qué impresionante, de verdad, leer todo esto. Y de verdad que es tremendo, porque creo que con leerlo, wow, se estremece nuestro corazón. Pero al momento, imagínense de haber estado ahí en ese momento, ver todo lo que le hacían y demás, wow, qué impactante. Recordemos que andamos por fe, no por vista. Esto es lo que pide Dios, por fe, no por vista. No necesitar ver para creer, sino ya creer, porque lo dice la palabra de Cristo, lo dice Jesús. Amén, amén, que... Ay, mira, ahorita de llorar. Qué barbaridad. Es tremendo porque es cierto, ¿verdad? Qué tremendo ese pasaje en Isaías porque, pues escuchándolo, solamente pensaba, pues era para mí, ¿verdad? Porque así era. Pero el Señor en su infinita misericordia, en su infinito amor e incomprensible amor, lo hizo por nosotros, para que nosotros no sufriéramos. Y además, ¿verdad? Porque no podíamos por sí solitos. Por eso les digo de que necesitamos, ¿verdad? Necesitamos de ese gran amor, necesitamos de esa sanación de su parte, ¿verdad? Gloria a Dios. Y bueno, avanzando un poquito más, dice, Jesús vino a este mundo con el propósito de salvarnos a todos. Creo que eso ya nos quedó muy claro. Sufrió en gran manera por toda la humanidad, pero ahí no termina todo, ¿verdad? ¿Qué es que habíamos leído anteriormente? Al tercer día iba a resucitar, ¿verdad? Y bueno, sí, ¿verdad? Hay que aclarar un puntito, ¿verdad? Él al resucitar al tercer día, pues caminó cierto tiempo, ¿verdad? Todavía en la tierra, pero en un momento llegó y pues ascendió al cielo, donde él pertenece. ¿Por qué? Porque es su trono, por su obediencia, por esa sumisión, por esa humildad, por ese todo que él tenía y todas sus características en ese momento y todavía, obviamente, ¿verdad? Él se ganó ese premio de estar ahí, centrado en el trono, donde él pertenece, ¿verdad? Al lado del Padre. Ahí en Juan 14, del 1 al 3, dice así, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, dice Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y a esto es lo que voy, ¿verdad? Por eso quería aclararte que después de que resucitó el tercer día, caminó cierto tiempo, pues nuevamente con los discípulos, él ascendió al cielo, pero no ascendió para quedarse ahí. Es que tras de todo, ¿verdad? No se quedó tranquilo, sino que dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Dónde es esa casa, Cristel?
en el reino de los cielos. En el reino de los cielos. Dice, en la casa de mi Padre, dice Jesús, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Para Cristo y para mí nada más? No, para vosotros en general, todo aquel que cree en Dios y en Jesús. Dice el 3, y si me fuese y os prepararé el lugar, vendré otra vez. ¿Qué significa esto? Que el Señor va a venir por nosotros, por su iglesia. Que recordemos que la iglesia no son cuatro paredes, sino todos aquellos que la conforman. Vendré otra vez, dice, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y es que Jesús no hizo todo eso, ¿verdad? De morir por nosotros, de sufrir por nosotros, simplemente para salvarnos, a darnos, sino para darnos una vida eterna. Y como dijo Cristel, en el reino de los cielos. Él ascendió al reino de los cielos para preparar moradas para nosotros, para que estemos vivos, ¿verdad? Para que estemos a gusto. Y no simplemente para quedarnos ahí, dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y es que Él quiere que estemos con Él. Él quiere compartir con nosotros. Él quiere que en esta tierra tengamos esa comunión con Él para cuando Él venga o muramos, poder estar con Él por toda la eternidad. Gloria a Dios, qué maravilloso tema. A mí en lo personal eh, me llena mucho porque ver esa promesa, porque es promesa, y la palabra del Señor dice en Números que el 23:19, ¿verdad? Que Él no es hijo de hombre para, para mentir. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que Él cumple lo que promete, que Él cumple lo que dice. Y Cristo, veíamos acá en la palabra, que Él dijo que iba a volver. Entonces, eso se va a cumplir totalmente. Porque lo decimos nosotras, no, porque lo dice la palabra de Dios. Lo dice la palabra del Señor y la palabra de Dios es su esencia. Y qué maravilloso, porque a veces, o sea, es impactante e importante, ajá, impacta nuestra vida, ¿verdad? Para alinearnos a Cristo. Pero es importante conocer esto, ¿verdad? Porque es esa promesa que como, ¿verdad? Conversábamos un poquito en el tema de que Cristo va a volver. Cristo va a volver y a veces podamos pensar, bueno, pero es que hace cuánto están diciendo, ¿verdad? Que Cristo viene y demás. Pero es que veamos que la misma palabra eh, del Señor dice que nadie sabe cuándo será el día o la hora, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo mismo. Solamente lo sabe el Padre. Solo el Padre sabe cuándo ha de venir. Y lo dice su palabra en Mateo 24, ahí en adelante, 24:36. Lo revela. Por ende, acá en esta tierra nadie sabe cuándo Cristo va a venir. Solo el Padre lo sabe. Imagínense que aún ni los ángeles saben. Entonces es el tema de estar preparados. Nos estamos preparando. ¿Qué pasa cuando nosotros nos vamos de viaje? Fran, ¿qué pasa cuando tú te vas de viaje? ¿Qué haces? ¿Te preparas con buen tiempo o no? Desde una semana antes ya tengo mi maleta lista, estoy, no duermo. Imagínate, exactamente. Esa es la actitud que hay que tener en la vida espiritual, sabiendo que Cristo viene pronto. Y es que es real, ¿verdad? Uno una semana antes, tanto tiempo, 2 semanas antes, bueno, uno ya está ansioso por ese momento, ¿verdad? Ya buscando la ropita, ya buscando la mudadita para ese día, para ir de viaje y todo el asunto. Uno bien ansioso, ¿verdad? Para que llegue ese momento y ya montarse al carro, al bus, en lo que vaya a tal lugar y ya, ¿verdad? Esa maleta ya está en ese momento, se está preparando, ya uno la está preparando y demás para que no se nos quede nada. ¿Qué pasa ahora en la vida espiritual? Bueno, nosotros tenemos una maleta, vamos a decirlo así espiritualmente. Y en esa maleta solamente vamos a atesorar y a guardar las cosas eternas, porque las cosas de este mundo son pasajeras, cosas que se van a quedar, cosas que van a pasar, mejor dicho, ¿verdad? Y debemos tener esa maleta bien lista, que es el corazón.
bien listo para el regreso del Señor Jesús. El Señor Jesús puede venir en esta hora, puede venir en unas horas más adelante, ¿verdad? Puede venir mañana, puede venir entre tanto tiempo, no lo sabemos, solo el Padre lo sabe. Pero qué importante es por eso estar preparados, qué importante es por eso estar ahí atentos, qué importante. Y veamos lo que dice la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses 4:13 en adelante. Ajá. Dice la venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Cuando aquí menciona acerca de los que duermen, quiere decir acerca de los que ya no están en esta tierra, digámoslo, ¿verdad? Ya no están vivos, ya han muerto, entonces se refiere a ellos. Dice que no se entristezcan, ¿verdad? Que no nos entristezcamos, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió, vamos lo que dice acá, y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, o sea, a los que murieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces veamos qué maravilloso, ¿verdad? Todo lo que es revelado en nuestras vidas en este día. Y, y, y siento que en este momento nos debemos de sentir privilegiados. ¿Qué quiere decir? Bueno, que nos sintamos de verdad alegres por recibir esta revelación de parte de Dios. Hoy en este momento, tú que estás escuchando, em, que has tomado de tu tiempo para escuchar la palabra de Dios, no sé si vas de camino a tu trabajo, no sé si estás en casa, estás tal vez ahí haciendo cositas en casa, ¿verdad? Pero escucha el mensaje del Señor, escucha lo que Cristo en este momento te está hablando, escucha lo que el Señor hoy en este tiempo está revelando, no solo a tu vida, también a nosotras, ¿verdad? Porque Cristo habla, habla siempre y en todo momento. Y digamos de que aquí lo que se revela, ¿verdad? De que hay dos puntos importantes. Primer punto es que todas las personas que duermen, ¿verdad? Todas las personas que han muerto, pero con Cristo en su corazón, ¿qué pasa acá? Bueno, esas personas no es que ya hayan, vamos a ver, perdido esa oportunidad o bendición, por decirlo así, de estar con Cristo en el reino de los cielos, sino quiere decir que durante ese momento donde ellos están, ¿verdad? Donde han muerto, ellos en ese momento, al tiempo que Cristo venga, dice su palabra que ellos van a resucitar primero. ¿Quiénes? Los que murieron, pero con Cristo en su corazón. Y va el tema de aquí de que todos aquellos que creyeron en Cristo, ¿verdad? Todos aquellos que atesoraron lo que Cristo les dijo, todos aquellos que honraron el nombre de Cristo, porque creo que es acá muy importante el tema de creer en Jesús, el tema de creer en el Señor, el tema de conocerle, pero siento que si conocemos a alguien, si creemos en alguien, vamos a honrar a esa persona, ¿verdad? Por ende, si creemos en Jesús, si creemos en Cristo, si le conocemos, vamos a honrarlo. ¿Qué quiere decir? Bueno, vamos a andar conforme Él quiera. Y dice que después, los que hayamos quedado acá, ¿verdad? En la tierra, ya cuando los muertos hayan resucitado primero, ¿verdad? Todos los que murieron con Cristo y todos los que estemos, ¿verdad? Vivos, bueno, sea lo que Dios quiera y demás, y tengamos a Cristo, ¿verdad? En el corazón, ¿qué va a pasar? Bueno, nosotros, ¿verdad? Seremos, descenderemos, ajá, vamos a ver.
Ah, ok. Ajá, el 17, perdón. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Ajá. Y es Cristo, en este momento, en el 16, dice que Él descenderá del cielo. Ajá, era ahí que me enredó un poquito. Cristo descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego dice el 17, que luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. La pregunta que hoy nos vamos a hacer, ¿queremos estar siempre con el Señor, con nuestro Creador, el que nos hizo, el que murió por nosotros en la cruz? ¿Queremos estar con Él? Dice el 18, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Esas palabras te están alentando, te están dando ese aliento para avanzar. Bueno, creo que así debe de ser, ¿verdad, Frank? ¿Qué opinas con respecto a este temita? Siento que el Señor es muy claro en su palabra y nos da esperanza, ¿verdad? Tal vez en algún momento, ¿verdad? De que tal vez alguien que esté escuchando pues sienta un poquillo de miedo, ¿verdad? Y es normal. Es normal si no conocemos de Dios. Ya si lo conocemos y tenemos miedo, ahí está el problema, ¿verdad? Porque usualmente las personas cuando escuchan esto sienten miedo porque eh, pues su alma, ¿verdad? Su ser, su interior sabe perfectamente que no está bien con Dios. Entonces automáticamente siente miedo, ¿verdad? Pero no es de tener miedo, sino de sentirse afortunados de estar escuchándolo ahorita porque es el Señor hablándoles y diciéndoles todavía hay tiempo. Esto no quiere decirte que les va a dar el tiempo que ustedes necesitan y cuando ustedes quieran, no, ¿verdad? Él se maneja de una manera un poquito estricta, ¿verdad? De una u otra manera, porque él es paciente, él es amoroso, pero pues toda paciencia se acaba, todo se acaba, ¿verdad? Si nosotros no escuchamos principalmente y demás. Entonces hay que tener, pues, cuidadillo con eso, de una u otra manera. Ahí en Primera Tesalonicenses, en el capítulo 5, ¿verdad? Seguimos leyendo y en el 1 dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Verdad? Siempre damos este ejemplo de que, o bueno, se da este ejemplo de que qué pasa cuando se sabe que en el barrio están robando. ¿Verdad? Y específicamente, por ejemplo, en este día, ¿verdad? En la mañana escucharon, ay, al ladrón que iba pasando, hoy voy a robar una casa, pero no dijeron cuál casa. ¿Qué van a hacer todos los vecinos? No van a dormir, se van a caer ahí, quedar pendientes, no van a dormir, alertas, preparados para recibir al ladrón por si se quiere robar algo y qué van a hacer, echarlo, ¿verdad? Asimismo, seamos con el Señor, estemos preparados, listos para recibirlo, porque Él nos quiere llevar con Él. En el 3 que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta. ¿Qué quiere decir mujer encinta? Por si no saben, una mujer embarazada. Y no escapará, ¿verdad? ¿Ven qué tremendo con qué lo comparan, verdad? El 4 mas vosotros hermanos no estáis en tinieblas. Cuando yo siento que cuando el Señor nos habla por medio de su palabra, cuando nosotros escuchamos, aunque sea un versículo, ahí esa luz nos está alumbrando. Y ahí nos estamos se está apartando esa oscuridad de nosotros, porque el Señor es luz. Dice, para que aquel día no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Si tú estás escuchando la palabra, si tú estás decidiendo, ¿verdad? Has tomado la decisión de entregar la vida a Cristo, pues ya no estás en tinieblas. Ya no tienes por qué estar en tinieblas. Y si aún no lo haces, pues este es el momento para que te apartes de aquellas tinieblas y seas luz en este mundo, como lo es el Señor. El 5 porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿A qué se refiere esto? ¿Que no voy a dormir nunca? No, tampoco. No, no se refiere a eso. Se refiere en el ámbito espiritual, de que estemos alertas, de que estemos velando, de que estemos en constante comunión con el Señor. El 7
Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. ¿Qué significa sobrios? Alertas, atentos, que con todos los sentidos funcionando al 100%, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Veamos que estamos hablando aquí de la armadura espiritual. El Señor nos da armas para luchar, para estar preparados, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que ponernos para estar preparados, ¿verdad? Ese escudo, ese casco, ese calzado, esa espada, ese cinturón, para poder estar listos. El 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya sabemos todo lo que hizo Jesús por cada uno de nosotros. Ahora nos toca a nosotros prepararnos para que ese sacrificio que Él hizo no sea para otros, sino que nos unamos, ¿verdad? A ello que el Señor hizo, de que seamos parte, no que nos apartemos porque ya no quiero, ¿verdad? No, seamos agradecidos y entendidos. El 10, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, se refiere a esto, que estemos vivos o que ya se haya muerto alguna persona con Cristo en el corazón, como decía Cristel, vivamos juntamente con Él. El Señor quiere que estemos con nosotros. ¿Qué decía en Juan, perdón? Dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El 11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces, esto que estás escuchando no es coincidencia, no es porque, ay, mira, voy a ver qué dice este podcast, quién serán esas loquillas que lo están haciendo. No, si el Señor te puso esa intriga en el corazón para que tú escucharas este podcast, es porque Él te quiere hablar, es porque Él te está llamando. ¿Para qué? Para que puedas ser salvo, para que tengas vida eterna y no muerte. Recordemos que está la muerte física y la muerte espiritual, ¿verdad? Son dos muertes. Nosotros podemos morir físicamente, perfecto, porque Dios está en nuestros corazones, pero evitemos morir espiritualmente, porque si es así vamos a ir al infierno y eso no es lo que quiere Dios. El Señor quiere que estemos juntamente con Él. ¿Y dónde está Él? En el reino de los cielos. Gloria a Dios, qué maravilloso, Fran, porque eh, de verdad es eso, ¿verdad? Siento yo que Dios en este tiempo está llamando y vamos a obedecer a su voz, ¿verdad? Otra pregunta que cada uno ahí vamos a estar respondiendo, ¿verdad? Cada uno ahí se estará respondiendo. Dice Apocalipsis 3:20, He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué pasa cuando llegan, verdad, visitas a tu casa, verdad? En este caso, bueno, tocan la puerta, ¿verdad? Si estás o no sé, llega alguna persona, ¿verdad? Y anda buscándote, toca ahí la puerta de tu casa. Obviamente no va a poder entrar si tú no le abres, ¿verdad? Pero si ya tú, ¿verdad? O esta persona abre, toca y tú llegas y le abres, ok, entra, pasa, asiento, ¿verdad? Y si tú le invitas a ir a conocer, no sé, tu patio, bueno, no sé, ¿verdad? Y demás, ok, ya entró y demás. Pero veamos acá lo que el Señor dice, es así mismo con Cristo, el Señor es un Dios caballeroso, Él no entra a la fuerza, Él no entra, ¿verdad? Porque, vamos a ver, sí, a la fuerza, sino que Él entra cuando se le abre la puerta del corazón y esa decisión está en cada uno de nosotros. Y es que hay dos cosas muy reales, ¿verdad? Sea que muramos o sea que estemos vivos en el momento de que cuando Cristo venga, hay dos cosas seguras y son ellas. Es aquí el tema, ¿verdad? De que debemos estar preparados, listos y atentos y alertas. Que como Fran decía, que cuando va de viaje puede que hasta ni duerma, y es cierto, me ha pasado. Y qué real, ¿verdad? Estamos ahí despiertillos, ya queriendo que llegue la hora, viendo el momento, viendo el tiempo, ¿verdad? Y demás. Pero qué tremendo.
Y podemos decir, bueno, pero ¿cómo yo voy a saber que ya está llegando ese momento? ¿Cómo yo voy a saber que ya está llegando esa hora, ¿verdad? O ya se están dando señales. Bueno, en Mateo, ajá, en Mateo 24 el Señor dejó señales para estar alertas, para estar más atentos. Mateo 24:3 dice señales antes del fin. Y les invitamos a que, ¿verdad?, saquen ese momento y ese tiempo en poder leer este pasaje, este capítulo de Mateo 24:3, señales antes del fin. Y aquí habla de qué, de rumores de guerras, habla, em, vamos a ver, ajá, de hambres, de pestes, terremotos, y dice que todo eso será principio de dolores, lo dice en el verso 8. ¿Y qué es lo que estamos viendo actualmente? Todo esto. ¿Qué es lo que hemos estado conociendo en otros lugares? ¿Verdad? El tema de guerras, terremotos, diferentes circunstancias. Y es que veamos qué impresionante cómo el Señor da señales, ha dejado señales. Y estemos atentos a lo que Cristo hoy nos está hablando. Estemos atentos a lo que Cristo hoy está revelando en esta hora. Y es que no es casualidad que estés escuchando este mensaje, es porque Cristo te está dando esa nueva oportunidad. Como lo decía Frank, en este momento, ¿verdad? Cristo nos está dando ese tiempo de que, bueno, nos reconciliemos con Él y se debe hacer. Y vea que nos está dando esa oportunidad, ese momento, ese tiempo, por decirlo así. Esta es la hora. No esperemos a más tarde, porque no sabemos si el más tarde pueda llegar. No esperemos al mañana, porque no sabemos si el mañana va a llegar. No digamos, es que no, en este caso, ¿verdad? Los jóvenes, no sé, soy muy joven, quiero disfrutar mi vida. Ya luego más adelante veré. No digamos eso. No digamos eso y como vamos a ver, como testimonio, y creo que Fran también lo diría, ¿verdad? Porque lo hemos vivido. Vivir a Cristo en la juventud es lo más maravilloso. Es lo más maravilloso que se puede esa, sentir, expresar, vivir totalmente. Y aún si has conocido de Cristo en tu edad ya adulta o demás, bueno, bendito Dios también, totalmente. Pero este es el tiempo. No esperemos a más tarde. Este es el momento. Amén, así es. El Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros en diferentes edades, unos de niños, otros de jóvenes, adolescentes, otros adultos, adultos mayores, pero el Señor a Él no le incumbe o no le interesa, ¿verdad?, nuestra edad, sino nuestra alma. Él quiere salvarnos. No importa la edad que tengas, no importa cómo te llames, no importa el color de cabello que tengas, no importa si eres pequeño, igual que yo, o alto, ¿verdad? A él no mide las situaciones o a quién salva por medio de esas características físicas que tengamos, sino Él lo único que ve, que nadie más puede ver, es ese corazón. Entonces hoy, para ir terminando, pues los animamos porque el Señor justamente hoy está tocando la puerta. Estás ahí, estás alerta, estás preparado, porque el Señor te está llamando. Entonces, les animamos a que puedan entender, ¿verdad? Y como decía también Cris, ¿verdad? Esas señales. El Señor nos habla por medio de todo. Señales en el cielo, señales en otros países, ¿verdad? Porque a veces ni siquiera estamos ahí presentes, pero llega a nosotros esas noticias. ¿Por coincidencia? No, porque Dios nos está hablando y nos está advirtiendo. Ya casi llego. Entonces, nos despedimos, ¿verdad? Con eso de mi parte, ¿verdad? Y esperamos de que este mensaje haya calado en sus corazones y puedan de verdad despertar. Y bueno, Dios les bendiga en gran manera y nos estaremos escuchando en un próximo episodio. Amén, amén. Gloria a Dios, Frank. Qué maravilloso. Y antes de terminar, es que sentía comentar algo con respecto a Apocalipsis 13:11, ¿verdad?
¿Qué dice? Vamos a ver, así rapidito. Dice, he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y mi nombre nuevo, ajá. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ok, leí Apocalipsis 3:11, ajá. Y vamos a leer Apocalipsis 13:11 también, que dice así. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Ajá. Y vamos a ver hasta el verso, vamos a ver, ok, vamos a pasar hasta el verso 15. Ajá. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciere matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Es aquí donde me quiero enfatizar un poquito. ¿Qué pasa con respecto a esto? Bueno, ok, hablamos un poquito, ¿verdad? De un tema necesario, importante y esperanzador totalmente en el tema de que, bueno, Cristo ha de venir y quienes, ¿verdad?, estemos preparados para ese momento, gloria al Señor, sea que estemos vivos en ese momento, bueno, Cristo vendrá y nos arrebatará, ¿verdad? Pero sea que ya hayamos muerto, ¿verdad? O bueno, sea lo que Cristo quiera y demás, ¿verdad? Solo el Señor ha de saber, pero si morimos con Cristo, bueno, el Señor resucitará primero a los muertos. ¿Qué pasará con los que se queden? Ese es otro tema un poco extenso, ¿verdad? Y demás. Pero aquí en la palabra del Señor, así por encimita, habla sobre una, o sea, lo digo yo por encimita, ¿verdad? Sino que en la palabra de Dios es muy profundo. Pero así hablando un poquito, yo en lo personal, por encimita, con respecto a este tema y dando este versículo así, habla de una marca y quienes se queden, ¿verdad? O demás, después de que Cristo venga y no se vayan al reino de los cielos con él y todo esto, bueno, se van a estar en esta tierra, van a pasar o sea, van a suceder tremendas situaciones y no es para infundir temor ni nada, sino es para animarnos a buscar de Cristo, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Bueno, se levantará un líder mundial, se puede decir, o, o así, que tomará ese mando en todo el mundo, queriendo llevar el control de todas las cosas, por decirlo así, y obligará a poner una marca, que es el 666, la misma palabra lo dice, y sea en la frente o en la mano derecha que se ponga esta marca. Quien se la ponga, en verdad, tendrá, ok, ese derecho a comprar y demás y todo. Pero al colocarse esa marca, totalmente ella está condenado a que al infierno. Quien no se coloque esta marca, habrá en ese tiempo una esperanza, ¿verdad? Em, para que cuando muera, en medio de todo ese momento, ¿verdad? Bueno, ya esté con Cristo. Pero veamos qué impresionante, porque será un momento complicado. No esperemos nunca jamás ese momento porque será algo doloroso. Quien no se ponga esa marca, bueno, será, ¿cómo se le puede llamar? Será aturdido constantemente, será dañado, golpeado, bueno, tremendo, tremendo. Y todas estas situaciones, a quien no se ponga esta marca, pero como consejo sería no colocarla, ¿verdad? No colocar esta marca por nada del mundo porque al colocarse esta marca, ya sea de condenar para el infierno por una eternidad. Entonces, bueno, era esto, tocarlo así, un poquito por encimita y demás, ya sea que en otro tiempo y demás podamos comentarlo más a profundo, bueno, gloria a Dios, pero atesoremos esta verdad, el corazón de Dios y el plan de redención. El Señor quiere vida para nosotros, no quiere muerte, quiere vida, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es la vida. Vayamos a Él, corramos a Él. Y como hablábamos, ¿verdad? No es para infundir temor ni nada, porque no es así, sino es para que esto sea esperanzador en nuestro interior,
y podamos alinearnos a Él cada día más y más. Que sí, es una lucha constante, pero con la ayuda de Dios se puede lograr. Que el Señor les bendiga en gran manera y gracias por sacar ese tiempo para Dios y que el Señor hable a cada uno de los corazones y que esta palabra quede atesorada en el corazón para que haya alineamiento en nuestras vidas, ¿verdad? A- Hacia Cristo, hacia su voluntad y hacia la búsqueda de su reino y su presencia. Que Dios les bendiga en gran manera eh, y gracias por este tiempo que han tomado para el Señor. Muchísimas bendiciones y nos escuchamos en el siguiente podcast. Hasta luego.